Bueno. Hagan la pausa activa para poder desestresarse un poquito, estar activos a lo que continuamos acá y sobre todo para que no vayan a tener problemas de cuestiones de salud. Aprovechen ahí mientras se conectan el resto. La presión, tengo mi matriz ya pasada a una tabla de Excel. Ahora vamos a hacer nuestra matriz inversa igual M inversa Apaguen los micrófonos. Digamos, muestra Bien, continuamos. Entonces, estamos con el tema precisamente de esa prueba de presión. Entonces, se sella todo el sistema 24 horas, se revisa el manómetro, o si se deja para varios días, listo, ya se revisa. ¿Qué pasa cuando ya se nos olvidó y queremos cumplir el requisito como por llenar? Es decir, bueno, que si llega después la Contraloría a revisar específicamente ese contrato, vean que no, sí se realizaron los ensayos. Resulta y acontece que ¿qué les pudo haber ocurrido después de haber enchapado? Que de pronto sí existe una fuga. ¿Y qué les toca? Empezar a romper y perder material, perder tiempo, perder dinero. Y precisamente por eso es que realizar los ensayos de pruebas de calidad de nuestras obras o de los materiales no es porque sea una exigencia, es porque lo necesitamos para no tener problemas eventualmente, ¿sí? Entonces, hay que acostumbrarse a hacerlo. Sí, nuestro interventor, supervisor y demás, siendo nosotros los contratistas, no nos lo exigen, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Ahora, por ejemplo, dentro de la NSR10, a usted no le hablan nada, sino que le hacen una generalización de que usted debe realizar los ensayos que considere. Es decir, ahí ya no viene nada que tenga que ver con la parte de tuberías. Pero entonces para eso nosotros tenemos otros reglamentos, es decir, otras leyes, por ejemplo, lo que es el RAS. Entonces el RAS con un poco de decretos, cosas que ustedes tendrán que aprender, o seguro que yo sé que los buenos profesores se las enseñan por ejemplo, en acueductos y en alcantarillados, que ya no es solamente el RAS 2016, sino que han venido un poco de decretos que han cambiado muchas cosas de esas. Y a medida que salen decretos que derogan otras cosas que estaban antes, se supone, pues de hecho es así, que tienen que ser para mejorar precisamente las condiciones de las obras. Es decir, es por un bien general. Entonces, habrá que hacerlo según la última normativa. Entonces, por ejemplo, allá tendrán que hacer eso, según lo que diga ahí, según lo que diga, por ejemplo, en la NTC 1500, en lo que tenga que ver con instalaciones hidráulicas y sanitarias. Hay otro, por ejemplo, para la parte sanitaria también lo que se conoce como prueba de estanqueidad, es decir, que se mantenga, por ejemplo, el agua. ¿Cómo se sabe que se mantiene o cómo hacen para medirlo? Bueno, busquen cómo es que se realizan esos ensayos. Por ejemplo, en los sifones. Por ejemplo, verificar de que todo el sistema de la red sanitaria está funcionando y no de pronto tiene también fugas por ahí en algún lado, en alguno de los accesorios.
¿sí? O que, por ejemplo, la caja de inspección tiene filtraciones. Todo eso hay que irlo haciendo justo cuando se está ejecutando el proyecto. ¿Para qué? Para no tener problemas después. Listo, entonces ya sabemos eso. Por favor, me recuerdan por ahí unos 10 minuticos, 15 minuticos lo de guardar la grabación de la sesión anterior. Muy bien. Entonces, los ensayos de la obra in situ o de laboratorio. Ok. Con eso, con ese respaldo, ahora sí, eventualmente que venga cualquier ente de control. Después, y ya les dije que los entes de control podrían llegar a revisar nuestras obras en el tiempo de ejecución, en el tiempo precontractual o en el tiempo de que ya entregamos la obra, es decir, ya cuando el contrato incluso se ha liquidado. Perfectamente pueden llegar y llaman a las partes que tengan que ver si es que resulta algún hallazgo. ¿Qué es un hallazgo? Que encuentren algo que ellos consideran que no está claro o que está mal hecho, ¿sí? Si es simplemente una duda, pues usted respaldará sus opiniones pues con cosas que tenga. Por eso ustedes tienen que también acostumbrarse a ser muy ordenados respecto de la información de sus contratos. Yo sé que ustedes van a tener muchísimos contratos. Entonces, ¿uno qué hace por lo general como para que entiendan? Eso sí, les va a tocar invertir, pues se supone que lo están cobrando en la parte de administración del costo indirecto de cualquier contrato que tengan, pues hacemos referencia a contratos de obra. Ustedes comprarán alguna AZ. AZ es simplemente digamos, un equipo para meter documentación, papelitos y demás, o generarán memorias digitales con esa información. Pero ustedes tienen que tenerla identificada y bien guardada porque para futuros contratos seguro que de pronto van a necesitar información de ahí, como puede ser el acta de liquidación o el acta de recibo final para poder participar en otra modalidad de contratación, es decir, para poderse ganar otro contrato o para que lo contraten porque tiene experiencia en eso o para de pronto si se presenta algún detalle de que llega un ente de control a revisar algo que nosotros ya entregamos, pues para tener el respaldo respecto de eso, de qué fue lo que hicimos. Entonces tienen que acostumbrarse a eso. Ahora, si no es un contrato de obra, sino uno de consultoría o interventoría, de igual forma, porque ustedes tendrán que tener actas, oficios y demás, toda esa información tendrán que guardarla, porque ese es su respaldo de defensa en caso de alguna investigación. ¿Listo? ¿Entendido eso? Señor. Muy bien. Vamos ahí. Y estábamos hablando específicamente de lo que tenía que ver con el acta o de recibo final o de parcial de obra. Ahora sí, después de eso, ¿ya creen o consideran que tenemos todo para poder pasar el acta o si somos los interventores, ya es toda la documentación que nosotros vamos a exigir para poder darle el aval de un pago, es decir, de que suelten billete? ¿Qué consideran ustedes? Los oigo, ¿se durmieron? Cambien de posición ahí en la cama o en el chichorro donde estén montados. Yo creo que sí. Diana Caterine cree que sí, que con eso. ¿Los demás qué opinan? Ingeniero, qué pena, yo le escuché entrecortado, ¿será que me puede repetir? La pregunta es, respecto de los anexos, con todo esto que le agregamos, es decir, ya no son solo memorias de cálculo de cantidades de obra, ya no es solo escaneos de la bitácora, ya no solo es registro fotográfico,
ya no solo es ensayos in situ y de laboratorio, es decir, con toda esta información, más lo que ya sabíamos que era copias de contrato, de pólizas vigentes y de actas suscritas, es decir, la parte anterior. Con eso ya tenemos para respaldar, por ejemplo, para pasar un acta parcial de recibo o un acta final, es decir, que nos van a pagar por la obra que estamos ejecutando. ¿Ustedes qué creen? Una compañera ya dijo que considera que ya con eso está más que suficiente. De pronto habría falta ¿Cómo un qué? como un presupuesto o algo así de lo que ya se hizo hasta el momento. Ahí no se incluye Como nómina. las evidencias de que ya se terminó. Y las planillas de pago de seguridad social. Uy, eso es importantísimo, eso que acabas de decir. Obligatoriamente, siempre que nos vayan a recibir obra, ¿sí? Nosotros para las obras siempre vamos a tener mano de obra. Y entonces habrá que exigir o que nos exijan, tenemos que anexar todo lo que son pagos de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales. ¿Sí? Entonces, eso, precisamente eso que estuvimos mirando, eso que estuvieron buscando, es que hay que saberlo porque obligatoriamente toca meterlo. Ah, bueno, y para eso, pues normalmente eso, para poder pagar seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales, obligatoriamente habría que haber generado las nóminas de nuestros trabajadores, ¿sí? Es decir, esa parte de las nóminas va inmersa en ese tema para poder realizar esos pagos. Puede ser que ustedes o quien lo esté supervisando o quien le esté haciendo la interventoría, adicionalmente le exija las planillas de pago de nómina. Puede ser, ¿sí? Entonces vamos a meterlo por ahí por si es el caso. De todos modos, si lo meten y no se lo están exigiendo, no pasa nada. Simplemente es un documento más que respalda todo lo que usted está haciendo. Por eso es que obligatoriamente ustedes aprenden a desarrollar las nóminas. No porque uno no puede en los contratos contratar a alguien solo para eso y manejar lo de la cuestión de parafiscales y seguridad social y demás y prestaciones sociales. No, claro que sí, pero si uno no lo sabe, uno cómo hace, por ejemplo, para verificar, uno cómo hace, por ejemplo, para saber si está completo. Por lo menos en el caso en particular, ustedes ya saben que en cualquier obra en la que estén involucrados, ya sea como contratistas o como interventores, representantes de la parte contratante, obligatoriamente en un contrato de obra pública tendrán que exigir, aparte del SENA, la caja de compensación y el bienestar familiar, el ICBF, tendrán que exigir también el pago del FIC. O ustedes en general, sin que se lo exijan, saben que lo tienen que pagar, porque en algún momento, alguna de estas empresas que hace precisamente el barrido o la captación de esos impuestos, pues lo van a investigar a ustedes, seguro que sí. ¿Por qué? Porque pertenece al gremio. Entonces, eso va a ser de esa forma. Por eso toda esa información ustedes tienen que saber. Uno tiene que saber para poder exigir o para poderse desarrollar. Listo. Tenemos toda esa información. La verdad, en este momento, ahora sí, con todo eso, para un recibo parcial de obra o
para un recibo final de obra, es decir, que hemos terminado el proyecto de obra civil. Entonces, memorias de cálculo de cantidades de obra, claro que sí. Los escaneos de la bitácora, sí, está muy bien. Registro fotográfico, ensayos in situ de laboratorio, pagos de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales, además de las planillas de nóminas, junto con lo que son copias del contrato, de pólizas vigentes y actas suscritas anteriores. Todo eso, es decir, cada vez que ustedes vayan a pasar un acta parcial o que estén desarrollando una, verán que eso es tremendo documento, ¿sí? Por eso lo que yo les había hablado, que eventualmente así tengan mucho billete de tomos, al menos pasen una para no tener problema, pero tampoco se pasen de cuerda intentar pasar actas parciales cada 15 días, porque eso realmente es les va a generar problemas de tramitomanía. Lo otro es que adicional de eso, ya cuando le digan de que sí, quedó aprobado el acta y le va a salir el chequecito o el giro a la cuenta que tenga registrada, muy seguramente le van a exigir antes de el pago de algunos impuestos adicionales, que son la de estampilla pro no sé qué, cosas que se inventan en cada una de las entidades contratantes del Estado, pues donde uno esté ejecutando ese proyecto, ¿sí? Es decir, la alcaldía de un lado tiene de pronto impuestos diferentes a la alcaldía de otro lado, la gobernación de un lado tiene algunos impuestos adicionales o diferentes a los que tiene la gobernación de otro sector. Por eso obligatoriamente hay que saber dónde se va a ejecutar el proyecto para proyectar precisamente qué tanto hay que pagar de esos impuestos. Listo, salimos de ahí. Entonces, toda esa vaina, el contratista tiene que hacer muchísimo y el interventor revisa o lo hacen en conjunto, ¿sí? Las actas son elaboradas por el residente contando con la aprobación de los interesados, anotando la fecha, el lugar, la hora de que se trata, las personas que intervienen, los hechos de que se trata y las conclusiones a las que haya llegado las partes. Las actas tienen un carácter probatorio, pues en ellas las partes confirman su acuerdo con los hechos consignados y muchas veces se obligan a algo que puede modificar o ampliar el contrato original. ¿Alcanzamos a ver la clase pasada algo de cómo es más o menos lo que tiene que ver con el acta de inicio? Creo que sí. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros tenemos que verificar, que las fechas, sí, hablamos precisamente de fechas de terminación y cosas que no deben ocurrir, todo eso tiene que estar ahí metido. Nosotros tenemos que saber qué información es real y qué no. Sabemos que el acta de reinicio obligatoriamente corresponde a que hubo una suspensión antes de eso, que nunca podemos desarrollar ninguna otra acta si el contrato aún está suspendido. Es decir, no podemos liquidarlo, no podemos generar los recibos parciales, no podemos realizar recibos finales. Única y exclusivamente eso lo podemos hacer, o de modificación si es el caso, cuando ya se haya dado reinicio al contrato. El acta de recibo final. De acuerdo con la naturaleza y finalidad tanto del acta de recibo final de los contratos como de la liquidación de los mismos, es claro que existen diferencias entre una y otra, pues al paso de la primera,
Pues al paso que la primera se refiere a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista de cara a lo estipulado en el contrato. Es decir, lo que tiene que ver con la parte del recibo final, pues es de que se haya ejecutado el objeto del contrato. Es decir, la comprobación material de la ejecución del objeto contractual en los términos pactados. La segunda, es decir, el acta de liquidación, corresponde a un corte de cuentas definitivo entre las partes con la finalidad de que las mismas se declaren a paz y salvo. Recordemos que yo les dije que eso salía, es decir, a paz y salvo, es decir, que entre el uno y el otro, entre la parte contratante y la parte contratista, ya no tienen ningún problema. Y que extingue de manera definitiva el vínculo contractual entre ellas. ¿Sí? En algún momento, dentro de lo que estamos mirando, que de pronto debía llevar el acta de recibo final o de obra o recibo parcial de obra, algún compañero nombró que algo de presupuesto. Obviamente, pues que así como hizo parte integral el presupuesto del contrato, es decir, allá sale cuánto según las cantidades y actividades. Claro que sí, cada vez que desarrollemos un recibo parcial, pues será qué tanta cantidad de obra hemos ejecutado de las actividades que vamos a cobrar. Entonces, bueno, si es sobre eso, eso que se ha causado, eso que se ha pagado, pues ya no se va a tener en cuenta en lo siguiente. ¿Cómo así? Vamos a mirar un poquito de eso. Ingeniero, ¿Sí? lo que dijo que le acordaran de guardar la... Gracias, estoy en eso Gracias. precisamente. Ok, estamos viendo aquí más o menos lo que es la estructura normal de un presupuesto que vimos la vez pasada. Tenemos por ahí algunos capítulos, algunas actividades, algunas unidades, algunas cantidades, unos valores unitarios y unos valores totales. Tenemos un costo directo, tenemos un costo indirecto. Sabemos que ese porcentaje de costo indirecto, en este caso en particular está global, hace parte de porcentaje respecto del costo directo, es decir, la administración, la imprevisto y la utilidad son respecto de ello. Tenemos cobro y pago de IVA, es decir, que esta obra seguramente fue con alguien de régimen común. Ojo, porque este dato que está acá es para cuando se presente con cualquier otro alguien particular. Con el Estado, esta parte habría que pasarla en ceros. ¿Por qué? Porque el Estado, pues, si nosotros le vamos a cobrar el IVA al Estado para después devolvérselo, pues es una parte ahí de desgaste de trámite. Entonces, de una vez se pone que eso es cero porque se sabe que todo el balance general de eso pues va a dar de que el impuesto que nosotros se lo vamos a cobrar a él como cliente, se lo vamos a tener que devolver después porque es al que nosotros le pagamos precisamente el cobro del IVA, ¿sí? Entonces, para evitar ese proceso, ahí se pasa en cero. Es decir, alguien que sea del régimen común,
nosotros pasamos la factura cuando es para cobrar precisamente en una entidad del Estado y habría que pasarlo así. Si existe alguna cuestión particular, uno tiene que asesorarse con esa entidad cómo manejan la parte del pago de impuestos, ¿sí? Es solamente eso. Pero se los coloco ahí porque para el régimen común obligatoriamente cobra y paga IVA. Y lo que es el costo total del proyecto, pues la sumatoria de toda esa vaina. Ok, ¿qué tenemos por acá por el lado? Algo que dice cronograma, es decir, cuánto es lo que dura cada barrita de esas. Lo que significa es cuánto es la duración en tiempo de cada una de esas actividades. ¿Por qué en tiempo? Porque la escala que nosotros tenemos en la parte superior del cronograma siempre nos hace referencia a eso, a tiempo. Entonces van a ser o días, o semanas, o meses, o años, eones, siglos, lo que sea. Entonces van a tener eso ahí. Respecto de lo que estamos mirando de las actas. Entonces, lo que el compañero decía es que seguramente hacía falta de pronto algún presupuesto. Entonces, hacia allá vamos. Supongamos que este presupuesto que dice, supongamos que es el presupuesto que está metido en el contrato, que hace parte integral del contrato. Son 150 metros cuadrados de localización y replanteo, son 150 metros cuadrados de descapote, son una unidad de campamento. Supongamos que hasta ahí es el contrato, ya. Ok, ¿qué pasa si tenemos un acta parcial? Supongamos que esta obra dura 2 meses, tiene duración de 2 meses, supongamos. Bueno, resulta y acontece que para un acta parcial, pues se supone que usted pudo haber o no terminado todas las actividades. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Les voy a copiar por acá esto mismo. Resulta y acontece que nos da por cobrar, supongamos que a los 15 días, y a los 15 días la localización y replanteo de esos 150 metros cuadrados contratados, apenas hemos desarrollado, supongamos, 100. De lo que tiene que ver con descapote, supongamos que de los 150 metros cuadrados, apenas hemos ejecutado 50, ¿sí? Y de pronto el campamento no lo hemos hecho. Eso para este caso en particular, ¿sí? Como para que entiendan eso. Entonces, aquí, esto sería lo que nos saldría de costos, porque sigue siendo un valor unitario multiplicado por la cantidad de la actividad desarrollada hasta el momento en que voy a pasar el acta parcial. Entonces, nótese que no quiere decir de que yo voy a cobrar todo lo que esté metido en el contrato. Yo voy a cobrar y obviamente me van a pagar es respecto de lo que he ejecutado. Entonces, solamente respecto de lo que sí se puede verificar que se ha desarrollado en la obra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mira, según eso, los valores unitarios siguen siendo los mismos. Esto siguen siendo los mismos valores. Lo que está cambiando específicamente es lo que tiene que ver con las cantidades de obra. ¿Por qué? Porque aún no he desarrollado todo el contrato. Se supone que nosotros vamos a tener 150 metros cuadrados de localización y replanteo, 150 metros cuadrados de descapote y un campamento es cuando ejecutemos totalmente el proyecto, es decir, dentro de 2 meses. Esto en este caso hipotético. Pero necesitamos billete. Bueno, pues podemos pasar efectivamente según lo que hemos desarrollado del proyecto, qué tanto podemos cobrar. Y sobre eso es el valor del recibo parcial. Supongamos que por alguna razón vamos a pasar otro recibo parcial al otro mes. Ok. Entonces, resulta que en ese mes nosotros
ya hemos cobrado algo de lo otro, ¿sí? O supongamos que ya vamos a terminar el proyecto. Entonces aparecerá el otro ítem que no habíamos cobrado nada, que era descapote, o no lo metamos, lo que tiene que ver con el campamento. No lo metamos aún. Vamos a suponer de que vamos a seguir cobrando respecto de las dos actividades iniciales. Pero ¿qué resulta? Que la vez pasada, es decir, en el acta de recibo parcial anterior, nosotros ya habíamos ejecutado 100 de localización y replanteo, 100 metros cuadrados y 50 metros cuadrados de descapote. Pues si yo ya los cobré, se supone que lo que tengo que hacer es relación respecto de lo que me falta para completar la obra contratada. Es decir, entre 100 metros cuadrados de localización y replanteo y 150 metros cuadrados que están contratados, ¿cuánto nos faltaría por realizar? 50 metros cuadrados. Supongamos que en este momento los vamos a cobrar, es decir, que hemos ejecutado completa esa actividad. Pero ya como ya habíamos cobrado antes parte de eso, pues aquí solo vamos a poder cobrar lo que nos resta. El descapote son 150 metros cuadrados cobrados. Para la primera acta parcial pudimos cobrar 50 metros cuadrados. Supongamos que en esta cobramos otros 50 metros cuadrados, es decir, aún nos queda por ejecutar actividad o cantidad de obra de esa actividad, ¿sí? Y desarrollamos. Entonces, para lo que vendría siendo ese pequeño presupuesto con las cantidades que ahora vamos a cobrar, teniendo en cuenta lo que ya hemos ejecutado y lo que ya nos recibieron, pues sobre eso generamos un nuevo presupuesto. Y eso lo que nos da ahí es el valor de esa segunda acta parcial. Ok, listo, ya no dan más actas parciales. Vámonos al acta final. Entonces, supongamos que ya pasado el tiempo logramos ejecutar el proyecto. Entonces, resulta y acontece que para ese recibo final nosotros ya hemos cobrado todo lo que tiene que ver con localización y replanteo. O sea que ese ítem como tal no lo podemos volver a cobrar. Ya lo cobramos. Lo cobramos en el acta parcial número 2, que cobramos 50 metros cuadrados, y en el acta parcial número 1, que eran 100 metros cuadrados. La suma de ellos nos dan los 150 originales contratados. Listo, entonces ya no puedo cobrar más de eso. No está dentro del contrato. Respecto del descapote, habíamos cobrado 50 metros cuadrados en el acta parcial 2 y 50 metros cuadrados en el acta parcial 1. ¿Cuánto estaba contratado? 150, es decir, aún podemos cobrar de esa 50 metros cuadrados, si es que lo hemos ejecutado, obviamente. Y la actividad de campamento no la habíamos podido desarrollar en las actas anteriores, pero aquí para el recibo final, obviamente que sí, porque era requerido para dar desarrollo al objeto del contrato. Entonces, aquí lo cobramos. Entonces, nótese qué es lo que queda para el recibo final. Para el recibo final es lo que me resta de ejecución de obra que haya tenido. Entonces, cada uno de esos valores eventualmente será lo que yo voy a poder cobrar y lo que quedará plasmado. ¿Plasmado en qué? La primera acta parcial quedará como en el acta parcial número 1. El segundo presupuesto como el acta parcial número 2. Y lo tercero ya sería eventualmente el recibo final de obra. ¿Sí? Eso respecto de que ejecutemos exactamente lo que nos han contratado. ¿Qué es lo que pasaba respecto de esa otra acta que les había nombrado de cantidades de mayores y menores, o de modificación o de ajuste? ¿Sí? Bueno, pues supongamos que realmente no eran 150 metros cuadrados de localización y replanteo, sino que nos dimos cuenta de que era más plata o más cantidad de obra, es decir, que eran 200. 50 metros cuadrados de más
de esa actividad multiplicados por 1.500, que es su valor unitario, pues me va a dar un poco de billete que obviamente se sale del orden de lo que estaba contratado. Si es así y hay que hacerlo, pues habría que solicitar de que le incorporen más recursos al proyecto, obviamente para dar ejecución al mismo objeto del contrato. Es decir, en ese caso habría que justificar para que se presente la adición en dinero. Normalmente, si hay adición en dinero respecto de una actividad, es decir, porque vamos a generar más cantidad de obra, se supone que lo que teníamos proyectado en nuestro cronograma, es decir, esa duración de esas actividades, pues ahora tendrá que ser más, porque tenemos más cantidad de obra. Entonces, habrá que también solicitar de pronto una prórroga en tiempo, es decir, una adición en tiempo que corresponda precisamente al tiempo de ejecución de esa obra adicional que tiene, ¿sí? De esa cantidad de más que vamos a ejecutar de algo que está contratado. Entonces, dentro de esa acta, pues vendrán precisamente esos balances. Ahora, si resulta que acontece que no, nos dicen, no, aquí tenemos cortado el chorro, es decir, del gobierno nacional no va a llegar ningún dinero de ningún lado, ahorita no podemos gestionar nada. Toca con lo que hay. Bueno, toca con lo que hay. Entonces, tocaría solamente ejecutar hasta lo contratado o empezar a hacer algún balance entre el costo total contratado, ¿sí? Y lo que tiene que ver con lo que puedo dejar de hacer. Supongamos que yo necesito hacer realmente son 250 metros cuadrados de localización y replanteo, pero de escapote de pronto no era todo eso, de pronto de escapote eran 50. Entonces, entre lo que es el valor de lo que voy a dejar de ejecutar de una actividad y lo que requiero de ejecutar de más de otra que es necesario, se genera un balance y el balance normalmente debe llegar a ceros, es decir, al precio original pactado. Si no llega a eso, a ese precio, pues será que tienen que adicionar recursos. O en algún caso en particular, quiere decir de que el contrato va a ejecutar menos del dinero que estaba contratado. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Todo eso hace parte de las actas, esas que ustedes tienen que verificar o que tienen que desarrollar según sea el caso. Paro aquí la sesión y ya les mando el nuevo link, que ya se va a acabar esto. ¿Listo? Por favor, si tienen alguna duda, vayan pensándola ahí. Ahorita que retomemos, me preguntan sobre ese tema específico que tenemos, es decir, sobre lo que tiene que ver con las actas que se van manejando. Ahorita vamos a ver digamos, un cronograma más grande donde podemos entender un poquito mejor eso que estábamos hablando aquí.